Continuamos con el programa. Asimismo nos acompaña el doctor César Solís Macedo, quien abordará el tema sobre Iura no Vicuria. Por favor, también demos una cordial bienvenida, doctor. Amigos, buenas tardes. Tomo la posta del doctor Martín Hurtado y de la etapa de ejecución forzada nos vamos a trasladar a la parte de principios del Código Procesal Civil, ¿correcto? Y un poquito vamos a variar la metodología. El doctor Hurtado empezó por la parte teórica y terminó con la casuística, y vamos a trabajar casuística para terminar en la parte teórica. Espero estar a la altura de la anterior disertación de mi amigo Martín. Vamos entonces a la parte casuística. Me perdiste en la licencia del saco. La idea, amigos, es, por lo que se ha consultado antes de venir acá con algunos colegas, a la cierta resistencia o cierta dificultad de repente cuando vamos a aplicar este principio del iura novit curia. Resistencia porque se dice que el petitorio no es el mismo y en consecuencia no puedo aplicar el principio, o resistencia porque se dice que la causa de pedir, la causa petendi, el hecho jurídico, el hecho constitutivo tampoco es el mismo y en consecuencia no puedo aplicar el principio. ¿Correcto? Resistencia, digo, de parte de algunos colegas, pero también había la posibilidad y además voluntad de otros colegas de sí apostar por este principio. Consecuentemente, frente a estas dos posiciones, que también lo tenemos en Corte Suprema, es que se va a desarrollar este tema referido al iura novit curia, entiéndase, el juez conoce del derecho. Entonces, como les decía, vamos a pasar a la casuística. Mientras lo va ubicando la señorita Kenia, les voy contando dos casos, ¿correcto? En un caso, la Corte Suprema apostó por el iura novit curia, validó la aplicación del iura novit curia, y en un segundo caso no lo validó. Pero no lo validó luego de una discordia en este último proceso donde no valida, participaron 7 jueces supremos. De ahí, amigos, la importancia de saber cuándo podemos apostar por el iura novit curia y cuándo no podemos apostar por este principio. El primer caso, amigos, en el que la Corte Suprema validó el iura novit curia se refiere a un caso de nulidad de acto jurídico. Me estoy refiriendo a la casación 2184-2007-Callao. En este caso, amigos, la demandante invocó dos causales de nulidad del acto jurídico. Las causales consignadas en el inciso 1 y en el inciso 5 del 219 del Código Civil. Falta de manifestación de voluntad y simulación absoluta. 1 y 5 entonces del 219. El juzgado del Callao declaró fundada la demanda, pero no por las causales invocadas, sino por el inciso 8. Nulidad del acto jurídico cuando éste es contrario a una norma de orden público. Estaba aplicando el principio. Se apeló y la Sala Superior del Callao confirmó la sentencia. Estaba validando la decisión del juez del Callao. Se fue en casación y la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación. Fíjense cómo en un tema de nulidad de acto jurídico donde hay, creo yo, más resistencia de aplicar este principio,
en este caso, que ya es del 2007, ¿cierto? La Suprema validó, dijo que estaba bien aplicado el iura novit curia. El acto jurídico no era nulo porque faltaba la manifestación de voluntad, no era nulo porque había un acuerdo simulatorio, pero sí era nulo porque el acto era contrario a una norma de orden público. Repito, causal no invocada. Sobre este caso, algunos colegas, los que se pegan a los límites para aplicar este principio, dirían: acá no puedo aplicar. Porque si se ha invocado la causal del inciso 1 y del inciso 5, yo no puedo estimar la demanda por una causal no invocada. Porque ellos dirían: acá hay un problema en la causa de pedir. Y ese es mi límite. Límite además establecido en el artículo 7 en Romanos del Código Procesal Civil. ¿Correcto? Los otros colegas, la otra posición diría que sí es posible, porque no obstante que se ha invocado la causal 1 y la causal 5, ¿correcto?, las partes han comenzado a debatir, a discutir, a aprobar, a alegar la causal referida en el inciso 8, que es acto jurídico contrario a una norma de orden público. Se trataba básicamente, amigos, de una doble venta, donde el primer comprador pedía la nulidad de la segunda compraventa. Este sería entonces, amigos, para entrar al tema, un primer caso donde la Corte Suprema valida la aplicación del iura novit curia, no obstante que entiende que se ha discutido el tema de que si una misma persona puede volver a vender por segunda vez el mismo bien a otra persona. ¿Correcto? En ese entendido es que validó. Vamos a un segundo caso donde la Suprema tiene una posición totalmente distinta. Y el segundo caso es un caso sobre indemnización. Este segundo caso, amigos, es un caso mucho más reciente. Es la casación número 3304-2011. Perdón. Sí. 3304-2011-Lima del 18 de marzo del 2014, más o menos hace un año. ¿Qué pasó en este segundo caso? Indemnización por responsabilidad extracontractual. Con motivo de lo que trabajó la Comisión de la Verdad, se descubrió todo lo que habría pasado en la década de los 80 y 90 en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Ayacucho. Entre otras cosas, la Comisión de la Verdad estableció que una persona X había sido muerta a manos del ejército. Y su muerte había sido una muerte cruel, ¿correcto? Eso estaba determinado en los informes de la Comisión de la Verdad. A partir de este informe de la Comisión de la Verdad, los hijos de esta persona, que según la Comisión había sido muerta, se le había causado la muerte en forma cruel, demandan indemnización. Por una mala defensa solo pidieron daño emergente y lucro cesante. En primera instancia se dijo que no se había acreditado el daño emergente ni el lucro cesante. No se había actuado material probatorio para acreditar daño emergente y lucro cesante. Subió a segunda instancia y en segunda instancia se coincidió con primera instancia, pero se dijo algo muy importante. Si bien en el petitorio no se había reclamado expresamente el daño moral, en los hechos
se hacía referencia a que la muerte de esa persona, padre de los demandantes, les había causado, como no puede ser de otra manera, sufrimiento, ¿verdad? Angustia, dolor. Y entonces la Sala Superior entendió además que ese tema había sido discutido en el proceso y consecuentemente dijo: no daño emergente, no lucro cesante, pero vía iura novit curia te doy por daño moral, creo que le dio 150.000 soles, ¿cierto? Con criterio de equidad. El Estado recurrió en casación a la Corte Suprema y la Corte Suprema, creo que es un caso para leerlo, 4-3, dijo que se había violado el principio de contradicción. O sea, 4 magistrados de la Corte Suprema dijeron que se había violado el principio del contradictorio. ¿Por qué? Porque según estos 4 magistrados no se había reclamado en la demanda y tampoco se había fijado como un punto controvertido el daño moral. 3 magistrados, amigos, dijeron no. Si bien en el petitorio no se ha reclamado el daño moral, en los hechos de esa demanda aparecen varios párrafos donde hace referencia al dolor y consecuentemente el principio está correctamente aplicado. Entonces tenemos 2 casos para entrar a nuestro tema con cargo a desarrollar más casos. Un primer caso de nulidad de acto jurídico donde se invoca solamente el inciso 1 y el inciso 5 del 219 del Código Civil y se termina estimando la demanda por una causal distinta y la Suprema valida la aplicación del principio. Y un segundo caso donde se demanda una indemnización por responsabilidad extracontractual, se reclama solamente los conceptos de daño emergente y lucro cesante, la Sala Superior le da el daño moral y la Suprema, con 4 votos contra 3, dice violación del principio de congruencia y violación del principio de contradicción. Ahora sí podemos, con estos 2 casos, amigos, vamos a entrar en la parte teórica. ¿Qué dice, amigos, el artículo 7 en Romanos del título preliminar del Código Procesal Civil? Dice: el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Aquí está la función supletora y la función correctora del principio. Función supletora cuando no se aplica, cuando no se invocó la norma, y función correctora cuando se ha invocado la norma incorrectamente. Pero seguidamente la propia norma, el propio enunciado normativo establece los límites. Y acá hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar el principio. Me dice: no puedes ir más allá del petitorio. Si demandaste A, debes pronunciarte por A, no por B. Y además me dice, segundo límite, no puedes fundar tu decisión en hechos diversos de los alegados. Si tu causa de pedir, si la razón de ser de tu demanda, si el hecho jurídico, si el hecho constitutivo es A, tú no puedes salirte de ese hecho jurídico, de ese hecho constitutivo, de esa razón del pedido. Me pone 2 límites. Vamos a ver cómo estos límites podemos o no flexibilizarlos para aplicar el principio del iura novit curia. O va a haber casos en los cuales de repente no se va a poder flexibilizar y entonces no vamos a poder aplicar el principio del iura novit curia. Amigos, recordemos que la estructura de una pretensión tiene 2 partes: la causa pedendi, la causa de pedir, y el objeto o el petitum o el petitorio. Mi pretensión entonces tiene una causa de pedir y un objeto petitorio. La causa de pedir, amigos,
está relacionado con el hecho jurídico, el hecho constitutivo. ¿Correcto? Y el objeto petitorio es la consecuencia jurídica. Casi se asemeja, amigos, a la construcción de una norma jurídica. ¿Cuál es la construcción de una norma jurídica? El supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Lo único que tenemos que hacer acá es los hechos jurídicos, no cualquier hecho, los hechos jurídicos de la demanda, tengo que subsumirlo en el supuesto de hecho de la norma. Y este supuesto de hecho de la norma tendrá una consecuencia jurídica. Por ejemplo, en el divorcio, ¿cuál es la causa a pedir? ¿Cuál es el supuesto de hecho? Podría ser el adulterio, el haber mantenido relaciones sexuales fuera de matrimonio. ¿Correcto? Esa es la causa de pedir. ¿Qué busco? ¿Cuál es mi pedido? ¿Cuál es el objeto? Que se disuelve el vínculo matrimonial. Causa de pedir, adulterio, consecuencia, lo que busco, lo que pido, que se disuelva el vínculo matrimonial. Un ejemplo más, en los alimentos, ¿cuál es la causa de pedir? La relación paterno-filial. ¿Qué busco? ¿Cuál es mi objeto? ¿Cuál es mi pedido? Una pensión de alimentos, que me otorguen una pensión de alimentos. En la pretensión de indemnización, ¿cuál es la causa de pedir? Conducta antijurídica, daño, relación causal y factor de atribución. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Que se repare ese daño, que se resarza ese daño. ¿Correcto? Estos conceptos, amigos, causa petendi y petitorio, tenemos que tenerlos presentes a la hora de saber si podemos o no aplicar el iura novit curia, porque recordemos que el artículo 7 del título preliminar me dice, no puedo ir más allá del petitorio, petitorio, petitum, objeto de la pretensión, y tampoco puedo fundar mi decisión en hechos no alegados, causa petendi, razón de mi pedido, los hechos jurídicos, los hechos constitutivos, los hechos principales, yo no los puedo cambiar. ¿Cuáles son, amigos, los límites a esta modificación que se puede hacer vía iura novit curia? Yo tengo acá que yo no puedo colisionar al aplicar el principio, otro principio, el de congruencia, amigos. No puedo vulnerar, transgredir, inobservar este otro principio. Recordemos que el principio de congruencia es una adecuación entre lo que se pide y lo que se decide. Y el otro límite es el principio del contradictorio. Yo no puedo decidir vía iura novit curia y esa decisión pueda generar indefensión. Esa decisión puede impedir que la otra parte quiera aprobar. Esa decisión puede impedir que la otra parte pueda impugnar. Yo tengo que cuidar que al aplicar este principio no genere quebrantamiento del principio de contradicción, quebrantamiento del derecho a aprobar y quebrantamiento del derecho a impugnar. Si no genero indefensión, si no impido la prueba, si no impido el derecho a impugnar, yo creo que estoy en aptitud de poder aplicar este principio. Vamos pasando a ver. Páselo.
¿Cuándo, amigos, puedo aplicar este principio? Creo que al calificar la demanda es un buen momento. Un segundo momento sería al momento de sanear y un tercer momento sería al momento de expedir la sentencia. Ahora, reconozcamos que normalmente advertimos si puedo o no aplicar este principio recién al momento de sentencia. ¿Correcto? De repente un juez un poquito más acucioso lo advierte al momento de calificar la demanda o al momento de sanear el proceso, pero normalmente se advierte que yo puedo aplicar el principio porque se ha aplicado indebidamente el derecho, se ha invocado indebidamente el derecho o no se ha invocado recién al momento de sentencia. La siguiente, por favor. ¿Qué derechos, amigos, estarían afectados cuando uno va a aplicar este principio? Desde el lado del demandante, él reclamará que aunque haya invocado erróneamente la norma o no lo haya invocado, más allá de esos actos omisivos o defectuosos está el derecho a su tutela jurisdiccional. Quiero una respuesta en sede judicial. Igualmente, desde el punto de vista del demandante, estará el derecho a no dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. Recordemos que ambos derechos están reconocidos en el artículo 139 de la Constitución, por tanto son derechos fundamentales. Del otro lado, amigos, desde el lado del demandado, los derechos que podrían afectarse, como no puede ser de otra manera, es el derecho de defensa. Me han demandado indemnización por responsabilidad contractual y tú, juez, estás decidiendo por una responsabilidad extracontractual. No me has dado oportunidad de defenderme. Me han demandado por responsabilidad contractual y tú estás decidiendo por una responsabilidad extracontractual. Yo me he defendido respecto a la responsabilidad contractual y no he tenido oportunidad de defenderme respecto a la responsabilidad extracontractual que tú estás resolviendo. Derecho a la impugnación. Cuando se va a aplicar este principio, amigos, creo que es correcto que el juez comunique a las partes para que las partes tengan posibilidades de probar, alegar, impugnar, si fuera el caso, esa decisión. Y el derecho a la prueba, ¿no? Tengo que tener la posibilidad de cuestionar el nuevo petitorio respecto al cual se va a pronunciar el juez. La siguiente, por favor. ¿Dónde puedo aplicar este principio, amigos? ¿Dónde es más viable aplicar este principio? Creo que en sede de primera instancia. Pero nada impide que en sede de segunda instancia también pueda hacerse, como se hizo en el caso de la indemnización, o como se hizo en el caso de la nulidad de acto jurídico. En sede de casación, excepcionalmente podrá hacerse cuando la Suprema advierta que se va a pronunciar respecto de un pedido que, si formalmente no ha sido demandado, sí ha sido discutido, sí ha sido alegado, sí ha habido debate probatorio, y entonces no encontraría ningún problema en aplicar este principio. Pero repito, creo que el lugar natural para la aplicación de este principio es primera instancia y segunda instancia. La siguiente, por favor. Ya desde el punto de vista del abogado, amigos, como hay cierta resistencia a aplicar el principio, desde el punto de vista del abogado, si yo, abogado, tengo dudas sobre si la indemnización deriva de una responsabilidad de tipo contractual o de una responsabilidad de tipo extracontractual, yo, abogado, echaría mano a la acumulación subordinada. De tal manera que le digo al juez,
demanda una indemnización por responsabilidad contractual. Y si tú crees que no es contractual, subordinadamente pronúnciate por la responsabilidad extracontractual. Demando nulidad de acto jurídico porque mi deudor ha dispuesto de su bien. Y si tú crees que no es un tema de nulidad de acto jurídico por simulación, subordinadamente pronúnciate sobre la ineficacia del acto jurídico. Demando prescripción adquisitiva corta, porque yo afirmo que tengo justo título y buena fe. Pero si tú crees que no tengo justo título y buena fe, pronúnciate por la prescripción adquisitiva larga. ¿Correcto? Con motivo de la nulidad de acto jurídico. Bueno, en materia de nulidad de acto jurídico, lo que vemos en el día a día es que los abogados generalmente te invocan casi todas las causales, ¿verdad? Pero podría ser un mecanismo, amigos, para evitar que el juez pueda tener alguna resistencia a la aplicación del iura novit curia. Le doy la herramienta y simplemente planteo mi demanda vía acumulación subordinada. Otro mecanismo no regulado acá, amigos, la siguiente por favor, es el mecanismo llamado reconducción, que no es iura novit curia, que sí lo tienen los argentinos y sí se tiene en sede constitucional, vía el principio de suplencia de queja. La reconducción permitiría, amigos, que el juez le diga a las partes: me están reclamando responsabilidad contractual, yo veo acá responsabilidad extracontractual, por tanto reconduzco el objeto del proceso por una responsabilidad extracontractual. Digan lo que tengan que decir, ofrezcan el material probatorio que quieran ofrecer, aleguen, debatamos y luego yo decido. Aun cuando no está regulado este mecanismo de la reconducción, el profesor Silva Vallejo dice que podría aplicarse porque estaría contenido en el principio de elasticidad o adecuación de las formas. Ahora sí, amigos, vamos aterrizando con casos concretos para ver cuándo aplico, cuándo no aplico, cuándo puedo aplicar mejor o cuándo no puedo aplicar el principio. Vamos a la casuística, a ver. Empecemos con 5 casaciones. La casación 2148 y la casación 2148-2007 Callao es la casación que validó la aplicación del principio. Esta casación apostó por el principio. La casación 3693-2010 y 2698-2011 no apostó por el principio, pero ordenó vía reenvío que la sala superior o salas superiores apliquen el principio. O sea, la primera validó, la segunda declaró fundada la casación y hizo uso del reenvío y les dijo que apliquen. Por tanto, la primera, segunda y tercera casación de alguna manera apostaron por el principio. La cuarta casación no apostó por el principio, porque en la cuarta casación la sala superior aplicó el principio y le dijo: no, al aplicar el principio has transgredido el principio de congruencia. La quinta casación es la que he hecho referencia en un momento sobre indemnización, y en esta, obviamente, luego de generarse discordia, 4 vencieron a 3 y se dijo que acá, al aplicar el principio, se transgredía el principio de contradicción. Vamos con 10 casos, amigos, que hemos seleccionado rápidamente para terminar. Caso 1.
Se invoca la causal de simulación absoluta. ¿Puedo resolver la causa por la causal de falta de manifestación de voluntad? Este caso fue bien peculiar. En este caso el demandado estuvo representado por un curador procesal. El curador procesal, al contestar la demanda, dijo, no sé por qué lo dijo, porque estaba demandando, se estaba invocando la simulación absoluta, y dijo, la firma del vendedor sí corresponde a su puño y letra. Y a partir de ese hecho, ofreció una pericia. No sé si fue una curadora distraída, estaba pensando en otro proceso, porque se había invocado la simulación absoluta. Y la curadora introdujo la causal de falta de manifestación de voluntad. Sí es su firma, dijo, y para demostrar que sí es la firma, que se actúe la pericia. Y entonces, un proceso de nulidad de acto jurídico que había empezado por la causal de simulación absoluta, por la contestación que hizo la curadora, de hecho, comenzó a reconducirse por una de falta de manifestación de voluntad. Se actuaron las pericias respectivas, las partes alegaron lo que correspondía y finalmente se resolvió. Pregunta, en este caso, amigos, donde de hecho las partes recondujeron la causal de simulación a falta de manifestación de voluntad, ¿puedo o no puedo aplicar el principio? Yo creo que sí, amigos. Si de hecho, desde la etapa postulatoria, la discusión se recondujo a si la firma era o no era del vendedor, ¿cómo no podría aplicar el principio? ¿Estoy variando el petitorio? No, es nulidad de acto jurídico. ¿Estoy variando la causa de pedir? De repente podrían decirme sí, porque se invocó simulación absoluta. Y tú vas a decir sobre falta de manifestación de voluntad. Pero sobre esta nueva causal las partes discutieron, las partes probaron, las partes tuvieron la posibilidad de apelar. Yo creo que bajo esas circunstancias, amigos, en este caso sí podría aplicarse perfectamente el principio. Porque no estoy variando el petitorio sigue siendo nulidad de acto jurídico, y donde habría discusión, ¿estoy variando la causa de petendi? Formalmente sí, porque empezó el proceso por una simulación y se discutió la causal de falta de manifestación, pero se discutió, se debatió, se alegó. ¿Qué indefensión podría generar a la parte demandada este hecho? Bueno, parte demandada representada por una curadora procesal distraída, pero que sirve para graficar cómo en este caso concreto sí es posible aplicar el principio sin generar, ojo, sin generar indefensión. Si la propia demandada recondujo el debate a esta nueva causal, ¿qué indefensión podría señalar que se le causaba? Repito, el caso particular era una curadora procesal. Caso 2. El caso 2, amigos, es el caso del Callao, que lo hemos relatado, así que pasamos. Se invocó inciso 1, inciso 5 y se resolvió por el inciso 8. Caso 3. Caso 3. Se invoca la causal de adulterio. ¿Puedo resolver el caso por una de conducta deshonrosa? Se invocó la causal de adulterio. ¿Puedo resolver por una causal de conducta deshonrosa? Preguntémonos, ¿varió el petitorio? No, porque el petitorio sigue siendo el mismo, divorcio. ¿Varió la causa de pedir? Sí estaría variando. ¿Qué se invocó? Adulterio. ¿Qué voy a resolver? Conducta deshonrosa. Amigos, pero si el tema de la conducta deshonrosa se hubiera debatido, se hubiera probado, se hubiera alegado, yo creo que sí podría entrar. Contrario sensu, si esta causal no se hubiera debatido, no se hubiera alegado, no se hubiera probado, no podría ingresar. Pasa porque la causal no invocada
se haya debatido o no en el transcurso del proceso. Si se debatió, puedo ingresar. Si no se debatió, creo que no podría ingresar. Caso 4, el de la indemnización. Creo que es el caso más frecuente porque hay cierta dificultad en algunos casos para determinar si estoy frente a una responsabilidad contractual o extracontractual. ¿Cierto? La línea que separa un sistema de otro es una línea muy tenue, ¿verdad? Es más, algunos proponen inclusive la unificación de la responsabilidad civil. ¿Correcto? Entre estos propulsores está, por ejemplo, Gastón Fernández Cruz, y uno que es contrario a esta unificación es, por ejemplo, se me fue el nombre, que es un discípulo de él, de Gastón Fernández Cruz, que no comparte la unificación. Amigos, nuevamente acá, demandé indemnización por responsabilidad contractual. Yo demandante, entiendo que la responsabilidad se ha originado por la inejecución de obligaciones, por el incumplimiento de obligaciones. Entiéndase, obligaciones que nacieron en un contrato, por eso califico como responsabilidad contractual. Pero, finalmente estoy frente a una responsabilidad de tipo extracontractual. Nuevamente, si se ha discutido, si se ha aprobado, si se ha alegado durante el decurso del proceso el tema de la responsabilidad extracontractual, puede entrar. Si no, caso contrario, no podría ingresar. El caso 5 es un caso mucho más, diría, controversial. Acción de nulidad por simulación o acción pauliana. El caso es el siguiente, amigos, que es frecuente. Yo tengo un deudor que decide no honrar la obligación, pero no solamente decide no honrar la obligación, sino además decide disponer de sus bienes. La situación de mi deudor es una cuando celebré el contrato de mutuo y es otra cuando vence el plazo para exigirle la obligación. Normalmente, amigos, la situación patrimonial del deudor va a cambiar, sobre todo si el deudor ha decidido no pagarme. ¿Correcto? Y entonces, frente a este acto de disposición del deudor, yo puedo activar dos acciones: la acción de nulidad por simulación o la acción pauliana. Con la acción de nulidad por simulación yo persigo la nulidad del acto. Con la activación de la acción pauliana yo persigo la ineficacia del acto. ¿De qué depende activar una acción u otra acción? Del acreedor. ¿Y qué criterios tendrá que ponderar este acreedor? Me imagino que puedo probar, qué puedo probar más fácil. ¿Qué estoy en capacidad de probar? ¿Que el acto es simulado o que el tercero que le adquirió el bien a mi deudor sabía del perjuicio que iba a causar ese acto de disposición? Dependerá entonces del acreedor activar la acción de nulidad o la acción pauliana. Pero imagínense que activó la acción, en este caso, de nulidad por simulación absoluta. Se entiende que si activó esta acción, para el deudor no hay acto. Pero en los hechos de su demanda refiere que el acto es real, que el tercero que le compró a su deudor sabía del perjuicio que le causaba, sabía que el deudor disponía del bien con el fin de no honrar una creencia. Si se comienza a debatir, amigos, si el tercero sabía o no sabía que ese acto de disposición iba a causar un perjuicio,
se alega, se prueba, creo que no habría ningún problema en apostar por el principio y terminar decidiendo sobre la ineficacia del acto, más no por la nulidad del acto. Sobre este punto, amigos, hay una nota escrita por Eugenia Ariano. Eugenia Ariano dice, ¿cuál sería el problema? Si uno apostó por la nulidad, que es más, ¿cuál sería el problema de pronunciarte por la ineficacia, que es menos? Si finalmente lo que se va a debatir es si había un crédito, si hubo un acto de disposición y si el tercero sabía del perjuicio que se iba a causar. Miren el razonamiento. Yo aposté por la nulidad. ¿Por qué habría problema, dice Eugenia Ariano, de pronunciarme por la ineficacia? Repito, siempre y cuando se hubiera debatido, alegado y probado este tema en el decurso del proceso. Caso 6, para ir terminando, amigos. Se apuesta por la nulidad, se demanda la nulidad y se citan normas de anulabilidad. Se pide la nulidad del acto jurídico, pero en los hechos se dice que el contrato de compraventa escondió, simuló, ocultó un mutuo. Amigos, hay casos donde una persona que presta dinero no exige garantías. Porque si yo le voy a prestar $100,000 a Kenia, yo, acreedor diligente, debería pedirle a Kenia o garantías reales o garantías personales. Y si es garantía real, debería pedirle una hipoteca. Si es garantía personal, debería pedir una fianza. Pero hay algunos acreedores, amigos, no sé si no creen en estas garantías o no quieren hacer luego el esfuerzo de cobrar, de ejecutar la garantía o de cobrarle al fiador solidario, y lo que hacen es decirle a Kenia, en el ejemplo que estoy proponiendo, o sea, César le dice a Kenia, yo te voy a prestar $100,000, pero no quiero garantías, ¿ah? A mí las garantías no son seguras para mí las garantías. Tú me vas a vender tu casa. El precio de la venta de esa casa va a ser 100. O sea, el mismo monto que le estoy prestando va a parecer que yo te estoy pagando. Tú me vas a vender a mí. Yo voy a aparecer en ese contrato de compraventa pagándote $100,000. Tú vas a tener oportunidad de ejercer un pacto de retroventa. En el mismo plazo que tienes para devolverme los $100,000 que te he prestado, en ese mismo plazo tú vas a poder ejercer el pacto de retroventa. ¿Qué es el pacto de retroventa, amigos? Es ese pacto en virtud del cual el vendedor, se puede desvincular del comprador en forma unilateral, sin expresión de causa. Entonces, miren, nuevamente el ejemplo. Le presto a Kenia $100,000. Debería pedir garantías, no pido garantías. ¿Qué le digo a Kenia? Me vas a vender tu casa. Y celebramos, formalmente aparece un contrato de compraventa donde Kenia me vende su casa y yo aparezco pagándole un precio. ¿Qué precio? 100. Y en el contrato se establece un pacto de retroventa en favor de Kenia. Kenia, tú puedes desvincularte del comprador ejerciendo el pacto de retroventa.
Pero para desvincularte, Kenia, tú tendrás que pagarme, tú tendrás que devolverme lo que formalmente yo aparezco pagando por concepto de precio, 100. Miren cómo disfrazaron acá, cómo ocultaron el mutuo con un contrato de compraventa. Kenia de repente necesitaba el dinero y firme el contrato de compraventa, que oculte el mutuo. Kenia, mal asesorada, apuesta por la nulidad. Por la nulidad por simulación absoluta. Pero ahí, muchachos, no hay simulación absoluta. En la simulación absoluta no hay acto. Exagerando. Nunca nació un acto. No existe el acto. En la relativa sí. En la relativa sí hay un acto aparente y hay un acto oculto, amigos. ¿Qué tengo formalmente? El contrato de compraventa, que está ocultando ¿qué cosa? Un mutuo. Puedo virar vía iura novit curia de la nulidad absoluta a una nulidad relativa. Si hemos comenzado a discutir que ese contrato de compraventa en realidad ocultaba un mutuo, se ha aportado el material probatorio, se ha alegado, yo creo que sí. Distinto fuera que si invoqué yo nulidad absoluta, nulidad por simulación absoluta, y nunca se discutió si hubo nulidad por simulación relativa, ahí no puedo entrar. Pero si en el decurso del proceso se ha entrado a discutir, probar, alegar, yo creo que sí se podría ingresar, amigos. Caso 7, para ir terminando, y nos queda 2 más, amigos. Caso 7, se demanda la rescisión de un contrato de compraventa, y en los hechos se señala que la rescisión ocurrió por falta de pago del precio. Otra vez, mala defensa del abogado. Bueno, estamos echando la culpa de todos los abogados. Se equivocó el abogado. Es un contrato de compraventa donde se estableció que el precio era 100, la forma de pago 20 como cuota inicial y el saldo de 80 en 8 cuotas de 8 letras, cada letra de 10, con vencimiento cada 30 días. ¿Qué va a ocurrir si el comprador no me paga el saldo del precio? Se va a originar la resolución, ¿verdad? Un tema de ineficacia funcional. Pero por un error del abogado demanda rescisión, que es otro tema, ¿verdad? Pero en los hechos me dice que la rescisión se produjo porque el comprador no me pagó el saldo del precio. Y se comienza a debatir si se pagó o no se pagó el saldo del precio. Pregunta, ¿debatí o no debatí el supuesto que origina la rescisión? Sí, las partes estuvieron en posibilidad de probar, aportar material probatorio para acreditar o no que se incumplió el pago. Sí. ¿Las partes alegaron lo correspondiente? Sí. ¿Puedo aplicar el principio? Yo creo que sí, amigo. Otra vez, distinto fuera que si demandé rescisión y se discutió si hubo o no rescisión, no podría hacerlo, ¿verdad? Caso 8 y caso 9, con esto terminamos, amigos, simplemente depende un par de minutos para cada caso. Caso 8, nulidad e ineficacia. Los clásicos casos, amigos, de esa persona a quien se le da un poder para que venda, y esta persona, excediéndose en sus facultades, lo anticipa en legítima herencia o hace una donación. Juan Pérez, te estoy dando un poder para que vendas. Bueno, el caso real mejor, para que sea un poquito más simpático. Juana va a irse a Italia, va a viajar a Italia. Ella es enfermera, en Italia hay mucho trabajo para las enfermeras y le pagan muy bien a las enfermeras. Y como se va a Italia por 2 años, le da un poder a Juan, que es su esposo. El poder se inscribe en los registros públicos y le dice en el poder: Juan, estás facultado para vender. O sea, le da un poder para que su esposo venda la casa. Se va Juana, ¿y qué hace Juan, el esposo? Con ese poder se lo da en anticipo de legítima a la hija, a Juanita.
Juanita, nueva propietaria vía anticipo, se va al banco y pide un préstamo. El banco le exige una garantía y Juanita ofrece como garantía la casa de la cual ella es propietaria vía anticipo. No paga Juanita y el banco ejecuta la hipoteca. Viene la madre de Italia, ya se imaginan lo que le quiere hacer a Juan y a Juanita, ¿verdad? Amigos, examinemos el anticipo. El anticipo que otorgó Juan en favor de Juanita. El anticipo es nulo, es anulable, resolvible, rescindible o ineficaz. Según el 161, es ineficaz. Y otra vez, por mala defensa técnica, se apuesta por la nulidad. Pero si en el decurso del proceso se comienza a discutir si Juan con ese poder se excedió o no se excedió en sus facultades, ¿cuál sería el problema, amigos? De terminar declarando la ineficacia del anticipo, más no la nulidad como se pidió. Y el caso 9, amigos, con esto termino. El caso 9 es un caso real. Acá un poseedor que dice que está en posesión por 10 años pide que se le declare propietario vía prescripción adquisitiva de dominio. Pero invoca la prescripción corta. No obstante que dice que tiene 10 años, dice, me acojo a la prescripción corta. ¿Por qué? Porque tengo justo título y tengo buena fe. Creo que no estaba muy seguro de que su posición era de 10 años. Entonces, de repente sí estaba seguro de que su posición era de 5 años. Y entonces, ¿cómo reduzco el plazo prescriptorio? Exhibiendo justo título y invocando buena fe. El demandado contesta la demanda y dice, sí, creo que tiene 10 años. Pero lo que no tiene es justo título y menos tiene buena fe. El juez determina que no tiene justo título y buena fe y declara infundada la demanda. Subió en apelación y la sala superior se preguntó, ¿qué se ha demandado? Prescripción. ¿Qué tipo de prescripción? Corta. ¿Probó que tiene justo título y buena fe? No. Entonces, hay que confirmar la sentencia que ha declarado infundada la demanda. Pero se cuestionó y se dijo, pero se demandó prescripción. Y el demandado ha admitido que ya tiene 10 años. ¿Por qué no le damos la prescripción larga? Porque esa prescripción no ha sido alegada, no ha sido reclamada. Pero ¿cuál es el problema? Que lo vamos a mandar a esa persona a que abra un nuevo proceso para invocar esa prescripción, que en el proceso no había ninguna discusión, en el plazo no había ninguna discusión. Y recuerden ustedes que para prescripción larga no se necesita invocar justo título de una fe, simplemente cumplir los 10 años, obviamente, que tu posición sea continua, pacífica, pública y además haberte comportado como propietario. Creo que en este último caso, amigos, se peca de excesivo formalismo cuando se dice, se demandó la corta, más no la larga, y por tanto no se le puede declarar propietario. Amigos, muchas gracias. Agradecemos la participación al doctor César Solís Macedo, haciendo la entrega de un certificado expedido por nuestro director.